Bueno, ¿qué tal? En este video voy a reaccionar a un debate que tuvo Alex Apologeta con un testigo de Jehová, el cual enseña que Jesucristo murió en un poste, en un palo, en un poste vertical y no en una cruz. Ante todo, hay que saber que los testigos de Jehová en sus inicios creían que Jesucristo murió en una cruz. Esto lo enseñaban los primeros estudiantes de la Biblia. Lo que hay que recalcar es que ellos estudiando la Biblia llegaron a la conclusión de que Jesús murió en una cruz, pero luego estudiando la Biblia llegaron a la conclusión de que Jesucristo murió en un poste. Y no es la primera vez que cambian de doctrinas. Por ejemplo, ellos decían de que el trasplante de órganos era canibalismo. Luego habían dicho que no nuevamente. Después dijeron que sí era canibalismo y nuevamente dijeron que no. Simplemente basta que ustedes busquen la información en las revistas atalayas antiguas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Primero, el mismo cuerpo gobernante enseña de que las publicaciones y las enseñanzas que ellos dan no son inspiradas. Por lo tanto, si no son inspiradas, no son enseñanzas infalibles, no son enseñanzas que usted pueda apoyarse. ¿Por qué? Porque nadie podría apoyarse simplemente en una opinión teológica. Reitero, nadie podría apoyarse en una opinión teológica, pero sí uno podría apoyarse en la doctrina o el depósito de la fe de los apóstoles, cosa que los testigos de Jehová no tienen, porque ellos no pueden nombrar siquiera, trazar una línea de 300 años de testigo de Jehová, ni siquiera de 200 años. ¿Por qué? Porque la organización de los testigos de Jehová no llega siquiera a los 150 años de fundación. Bueno, vamos a ver este debate y hacen una pregunta Alex Apologeta, el católico. Ustedes van a ver que el testigo de Jehová le cuesta responder, Yo miren. tengo una duda, si me puedes apoyar. Resulta que aquí en México, no sé si sea a nivel global o sepas algo, pero me ha costado mucho trabajo adquirir diálogos o conseguirlos con testigos de Jehová. Me ha costado muchísimo, de plano. Y siendo sinceros, a veces pienso o siento que me dan el avión cuando, digamos, salgo a la calle y yo les digo, ¿no? ¿Saben qué? A mí me gustaría platicar esto de Biblia y me dicen, a ver, escríbenos a la tarjeta y no sé qué. Pero la verdad, amigo, es que he regresado en algunas ocasiones, aunque no se haya grabado para tener la prueba, pero pues Dios está de testigo, ¿no? Y simplemente, o sea, ya no dicen nada, no regresan. Mi pregunta es que si eso tú sabes que es algo en general, es una orden, amigo, o depende de cada uno. Es solamente No, una a duda ver, que tengo. sí, no, depende un poco del contexto, ¿no? Por ejemplo, si paras a algunos hermanos míos que están predicando por la calle, pues, digamos, en ese contexto lo que quieren hacer es evangelizar, más que debatir, ¿no? En ese momento. Si te vas por ejemplo, a Betel, que yo sé que tú te has pasado por allí, ellos están Ajá. trabajando, por decirlo así, pues. Bueno, es mentira. Es mentira lo que está diciendo. Porque los testigos de Jehová, los que obedecen al cuerpo gobernante, no debaten en Internet. Lo dice el mismo sitio de los testigos de Jehová. En la revista La Atalaya, del 18 de abril, y acá la pueden ver, ¿eh? Perdón, el 31 de abril del 2018, acá lo pueden ver, miren lo que dice acerca de los debates. Dice lo siguiente, lo voy a poner en pantalla. Aquí está. Dice, además si alguien sube nuestras publicaciones a sitios de internet en los que se les permite publicar comentarios, les da a los apóstatas y a quienes nos critican un lugar para sembrar desconfianza en la organización. Vean que el mismo cuerpo gobernante está en contra de que se suba publicaciones a internet y que se publique comentarios de quienes, de los que no son testigos de Jehová, cosa que hacen muchos testigos de Jehová en las redes sociales desobedeciendo al cuerpo gobernante. Y dicen, les da a los apóstatas y a quienes nos critican un lugar donde sembrar desconfianza en la organización de Jehová. Algunos hermanos han entrado en debates en línea, online, ¿no? Y eso ha manchado más aún el nombre de Jehová. Dense cuenta que para el cuerpo gobernante debatir en línea, cosa que está haciendo este testigo de Jehová,
es manchar el nombre del propio Dios que él cree. Y esto lo enseña el propio cuerpo gobernante. En otras palabras, este sujeto que está debatiendo aquí está manchando el nombre de su propio Dios. Por cierto, el cuerpo gobernante no es la religión verdadera y Jehová es un nombre falso, no es el nombre del Dios verdadero. Es una mala traducción. Que incluso en algunas versiones, no en todas, pero en algunas versiones católicas, en algunas versiones, no en todas, también se ha cometido ese error, en algunas traducciones. Pero el nombre de Dios no es Jehová. De hecho, el mismo cuerpo gobernante, y ahora voy a mostrar una publicación, también enseña de que la traducción más acertada es Yahvé. Y esto lo pueden simplemente preguntarle a un rabino que conoce bien el hebreo. Y si no le quieren preguntar a un rabino, simplemente vean el consenso de las mayorías de las traducciones más recientes, que entre ellas, algunas protestantes, utilizan el nombre Yahvé. Vamos a escuchar, miren. Imprimiendo publicaciones, atendiendo departamentos, entonces tampoco es el contexto de un debate. Por eso hay ciertos hermanos que estamos aquí en las redes sociales, que bueno, estamos precisamente para esto, ¿no? Por eso, bueno, conmigo vas a tener un buen debate y con los otros hermanos, pues quizás... Vean lo que dice. Conmigo vas a tener un buen debate. Desobedece nuevamente, muestro en pantalla, al cuerpo gobernante que dice lo siguiente. Es muy peligroso debatir con los enemigos del pueblo de Dios, leer sus libros o sus blogs, entrar en sus páginas de internet o ver sus videos. ¿Ok? Es más, si ustedes ponen en el mismo sitio de los testigos de Jehová debates en internet, se van a llevar la sorpresa de que acá, sección de preguntas de esta revista La Atalaya, dice, acá, ¿respalda al esclavo fiel y discreto a los grupos de testigos de Jehová que se reúnen por su propia cuenta a investigar y debatir temas bíblicos? No, no lo respalda. De hecho, él no tiene el respaldo de Jehová, no tiene el respaldo de la organización. Está siendo hereje o rebelde en su propia secta. Aún así, algunos miembros de nuestra organización en distintas partes del mundo han formado grupos para estudiar de forma independiente temas bíblicos. Algunos se dedican a estudiar por su cuenta el hebreo y el griego en tiempos bíblicos para revisar la exactitud de la traducción del Nuevo Mundo. Otros exploran temas científicos relacionados con la palabra de Dios, ¿no? Han creado sitios y charlas en Internet para intercambiar opiniones e iniciar debates. Pero hay un problema, que en el mismo sitio de los testigos de Jehová, que dice que no lo respalda, este mismo sitio dice lo siguiente, ¿no? Estos debates en línea, lo pueden ver acá, mancha o ha manchado más el nombre de Jehová. Bueno, un testigo de Jehová, si responde a este video, estaría desobedeciendo al cuerpo gobernante. Y otra cosa, el nombre de Dios no es Jehová. Jehová es un nombre falso, sépanlo. Entonces, ellos serían partícipes de que yo estuviera manchando el nombre de su propio Dios, ¿no? Pero van a desobedecer. ¿Por qué? Por su ego y porque no están sujetos al cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante no respalda a estos testigos de Jehová. Bueno, vamos a continuar con el debate, porque de hecho, este chico lo conozco, he debatido con él, y no ha subido el debate que tuvimos, no lo subió en su canal, porque evidentemente se iba a meter en un problema. Segundo, quedó muy mal y no iba a exponerse públicamente, ¿no? En otro contexto, pues se podría dar un debate. Se podría, mentira. Los testigos de Jehová no debaten en internet y ni debaten en la vida personal, no hacen debates. Hacían en los tiempos de Russell, pero con el nuevo entendimiento, supuestamente ya no debaten. Hacían supuestamente en el tiempo de Russell. Pero los testigos de Jehová, usted le pregunta a cualquier testigo de Jehová de la calle, ¿ustedes hacen debates? Vayan y hagan la prueba y se van a dar cuenta que este sujeto está mintiendo. Pregúntenle a cualquier testigo de Jehová fuera de internet si hacen debates, o pregúntenle a un testigo de Jehová que no tenga canal, que no esté en grupo de debates,
¿qué opina de los testigos de Jehová que debaten en Internet? Y le van a decir que no son testigos de Jehová. Pero igual en esos contextos que tú has probado, pues no es el apropiado. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a poner las reglas claras antes de la presentación. No sé si tú quieras dirigirte a la audiencia con un detalle más, no sé qué tiempo llevas de testigo de Jehová. ¿Tienes algún cargo ahí o solamente eres laico? Pues adelante, el escenario es tuyo, amigo. Sí, Bueno, es publicador, ¿no? Es un sujeto que va con la revista La Atalaya de casa en casa, o los que se paran con los carritos en las esquinas, mientras esperan que alguno tenga la compasión, ¿no? De llevarse una atalaya, ¿no? Otra cosa que desobedecen estos sujetos es que el mismo sitio de los testigos de Jehová dice lo siguiente, pongo en pantalla, mismo sitio del cuerpo gobernante. Hablemos con apacibilidad. La Biblia dice que su habla siempre sea con gracia. Bueno, cosa que no hacen algunos testigos de Jehová que me hacen videos, que me insultan y demás, están desobedeciendo al cuerpo gobernante, que se mofan, están desobedeciendo al mismo cuerpo gobernante. Y que, por cierto, se esconden cuando tendrían que ser luz del mundo, se esconden sin mostrar la cara, ¿no? Sin mostrar el rostro, y eso es lo peor. De hecho, esas son las personas que menos se le debe responder en Internet, que menos tienen que ocupar tiempo en tu vida. Directamente debes ignorarlo. Las personas que apagan la cámara para hacerte un video no merecen siquiera tu atención. Dice, hablemos con apacibilidad. La Biblia dice que su habla siempre sea con gracia. Podemos pedirle a Jehová que nos dé su Espíritu Santo para hablarles a nuestros parientes de forma pasible y bondadosa. No debemos tratar de debatir todas sus creencias falsas, dicen, ¿no? Bueno, hay testigos de Jehová que supuestamente creen que todas las creencias de la iglesia son falsas y se la pasan debatiendo todas las creencias que consideran que son falsas. En otras palabras, están desobedeciendo al cuerpo gobernante. Bueno, gracias a todos los que están sumando. Le quiero pedir si me dejan un like, no cuesta nada, manito arriba, así llegamos a más personas. Que tengan toda una excelente tarde. Vamos a continuar. Entonces, si les doy un texto bíblico, pues obviamente deme tantito chance, ¿no? Que sean unos segunditos para que yo investigue en la Biblia y se pueda leer, ¿sale? A mí me gusta así, a físico, leerlo. Bueno, amigo, comenzamos a partir de ahorita. Listos. Te quiero preguntar, ¿por qué no estás de acuerdo tú que Cristo haya muerto en una cruz como tradicionalmente se representa en las pinturas, que sería con los dos brazos extendidos y en una cruz, pues, como todos lo sabemos, ¿vale? ¿Por qué no, amigo? muy bien, es algo que vamos a ir viendo a lo largo del debate, principalmente por cuatro argumentos, ¿no? que podríamos mencionar. Dos son gramaticales, acerca de la gramática griega, ¿no? Porque todos sabemos que el Nuevo Testamento Bueno, ya cuando dice gramática griega, una cosa son las palabras y otra cosa hablar de gramática. Lo que es un verbo, lo que es un sustantivo, lo que es un lexema, un morfema, lo que es un presente, infinitivo. Y yo estoy 100% seguro que estas personas no conocen nada del griego. Son simplemente tocan de oído. Estas personas no estudian griego, pero simplemente cuando usted va al sitio de los testigos de Jehová, utilizan los textos y dicen, porque la palabra griega que se traduce es tauron, y ahí empiezan a cantinflear, como hacen todas las sectas y todas las denominaciones, no porque el griego, ¿no? De repente estas personas se tornan todas eruditas en griego. Son todos eruditos. Él y todos los que hacen estos tipos de debates, y me atrevo a decir que ni siquiera algunos han terminado la primaria, como por ejemplo Cristian Izquierdo, que está dando clase de historia, ¿no? O sea, en internet usted va a encontrar de todo, gente. no se escribe en español, aunque nosotros tenemos traducciones bíblicas en español, pero se escribe en griego koine, entonces hay que mirar en el griego. Y luego los otros dos argumentos principales son dos paralelismos que se ven en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Son paralelismos del Antiguo Testamento y el cual se puede, bueno, acerca de la muerte de Jesús, que lo asemeja a dos eventos que lo vamos a ver un poquito más adelante, los cuales se puede sacar fácilmente la enseñanza de que la cruz no podía ser ese instrumento. Entonces, básicamente, pues gramática y dos argumentos bíblicos basados en unos paralelismos que se hacen del Nuevo y el Antiguo Testamento.
Correcto. Entonces, puedo escuchar el primer argumento, la presentación de tu exposición, y ahorita le damos ya pase al diálogo. Te escucho. Ok, muy bien. Me gustaría empezar con un versículo bíblico. Realmente hay 27 versículos que usan la misma palabra, ¿no? Pero vamos a coger uno como muestra, ¿no? No sé si podrías buscar ahí, Alex, Mateo 27, 35. Y ahí nos va a hablar de en qué forma, o sea, cuál fue el instrumento de ejecución en el que clavaron a Jesús. Quiero que me leas tu traducción, luego te leo yo la mía y sacamos conclusiones. Mateo 27, 35. El texto dice lo Cuando quieras. siguiente. Dame un segundo por mi micrófono. Sale 35. Voy a leerlo a partir de ya. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Muy bien. Si nos quedamos con esa traducción, dice crucificar, ¿no? Entendemos por una cruz de 2 brazos, ¿no? Así. Ok. En mi traducción pone lo siguiente. Bueno, vean que él dice en mi traducción. ¿En cuál de todas? ¿En cuál? Porque si él va a otras traducciones anteriores a la que tiene, de hecho las más recientes, es la Biblia gris. Algo que hay que resaltar es que mientras la mayoría de los cristianos en el mundo creen que Jesús murió en una cruz, los testigos de Jehová cambiaron su postura y ahora tienen una falsa traducción, y la anterior también decían poste vertical. ¿Me explico? Pero si esta traducción no es infalible y la enseñanza que ellos dan no es infalible o inspirada, y consideran que la del mundo protestante y católico tampoco lo es, ¿por qué deberíamos creerle a su interpretación no inspirada, que de hecho han tenido un montón de profecías fallidas a lo largo de la historia? Esta traducción es una Biblia que no la va a encontrar en una librería secular, me refiero a una librería cristiana, católica o protestante. No la va a encontrar. Va a ser muy raro que la encuentre. Muy raro. ¿Por qué? Porque nadie que tenga un poco de sentido común podría aceptar esto como una Biblia. Otra cosa. Aquí va a emplear lo que es la falacia de autoridad, ¿no? Este sujeto va a decir que Jesús murió en un poste y va a citar a algún erudito en griego, algún erudito, puede ser Bain, ¿me explico? Y vamos a ver ahora esa cuestión. Después de clavarlo al madero, echaron suertes para repartirse su ropa. Muy bien. Entonces, claro, aquí hay una diferencia, ¿no? Tu traducción dice una cosa, la mía dice otra cosa. ¿Cuál tiene razón? Bueno, pues para esto hay que entender que la Biblia no se escribió lo que decíamos, ¿no? No se escribió en español, se escribió en griego koine. Lo que tú tienes... Bueno, a ver, Bart Ehrman, que es un ateo, reitero, ateo. ¿Para qué lo cito? Porque no quiero que digan de que estoy citando a un cristiano, no. De hecho, Bart Ehrman es citado justamente en el libro de Bram Pitre. Pitre refuta la postura de Bart Ehrman de los supuestos evangelios anónimos. Ahora, Ehrman dice que es un estudioso del Nuevo Testamento, pero ateo, dice que Jesucristo murió en una cruz, no en un poste vertical, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Michelle Licona, también de la Universidad de Houston, a John Dominic, de la Universidad de DePaul, tenemos a Gary Habermas, de la Universidad de Liberty. La mayoría de los eruditos en griego concuerdan de que Jesucristo murió en una cruz, no en un poste. Ahora, la discusión está en la palabra stauron, la palabra griega stauron. Nosotros no vamos a negar que originalmente esta palabra significaba poste o árbol. Nadie va a negar eso. Pero las palabras con el tiempo van cambiando y van perdiendo su significado real, van cambiando. Pasada, por ejemplo, la diáspora judía tenía otro significado. Bueno, vean cómo este testigo de Jehová va a citar a algún erudito en griego. Tienes es una traducción y lo que yo tengo es una traducción. El original no pone ni cruz ni madero, no pone ninguna de las dos. Pone stauros, ¿no?
bueno, digo el original, no conservamos los escritos originales, pero las copias más cercanas, ¿no? Los manuscritos más antiguos en griego koine. Entonces la pregunta es, ¿qué significa stauros? ¿Significa cruz o significa poste? No sé si tú, Alex, has investigado un poquito acerca de esta palabra. Sí, un poco, pero me gustaría escuchar tu interpretación de la palabra. En este caso, Stauros. Ujú. Ok, no te voy a dar mi interpretación, te voy a citar algunos léxicos. Bien, ahí va con la falacia de autoridad. Va a citar léxicos que a él le conviene, pero él tiene que ser sincero y reconocer de que hay otros léxicos que no dicen cruz. Obviamente él va a defender su postura, pero a mí lo que me llama la atención que va a utilizar a E.W. Vine, un erudito protestante, que se pasa por como quien dice, ¿no? Por el Arco del Triunfo, 300 años de historia y se centra en dónde, en Constantino, obviando los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Vamos a escuchar. Y que cada uno pues vea lo que pone, ¿no? Por ejemplo, W. Vine dice en su diccionario expositivo, en la página 348, dice stauros denota primariamente un palo o estaca derecha. Dice, se clavaba en ella a los malhechores para ejecutarlos. Y muy interesante lo que dice ahora, dice, tanto el nombre stauros como el verbo stauro, que sería como crucificar, ¿no? O sea, el verbo, fijar sobre un palo o una estaca, dice, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de 2 brazos. Bien, debieran distinguirse originalmente. Nadie niega que originalmente tenía un solo significado. Pero el mismo erudito que él cita, E.W. Vine, que de hecho es un protestante y que es falible, pero el testigo de Jehová lo cita igual a conveniencia, explico, o sea, lo cita porque le conviene. ¿Qué es lo que dice? Este método de ejecución, ahí lo voy a poner en pantalla, de los fenicios a los griegos y romanos, estaurón denota la cruz o estaca misma. ¿Y qué cita? Mateo 27:32. Y él citó Mateo 27:35. De hecho, Mateo 27:37 dice que epesican y panos ti que fales aftu, que epesican y pusieron encima de su cabeza, ¿no? Que epesican y panos ti que fales aftu, el cartel de la crucifixión. Ahora vamos a ver eso. Pero ¿por qué él no citó realmente? ¿Por qué no citó esto? ¿Por qué no le conviene? Porque es deshonesto y los testigos de Jehová siempre actúan con deshonestidad. La crucifixión sufrida, cita Biblia, también significa el Evangelio, según metafóricamente, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que originalmente, primariamente, claro, en sus orígenes, pero los romanos, ¿qué hacían? Crucificaban, estaurón, cruz o estaca misma. Mateo 27:32. Entonces vean qué deshonesto que es este testigo de Jehová cuando cita a un erudito en griego y va a volver a cometer la misma deshonestidad intelectual ahora cuando cite a Justus Lipsius. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dice W. Vine en su diccionario expositivo. Tenemos, por ejemplo, la primera acepción de stauros que aparece en la English Lexicon of the New Testament, dice un poste clavado al suelo y usado para la pena capital. El diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson dice la palabra griega stauros, cruz, significa palo o estaca vertical. Cita a un erudito en griego nuevamente. La griega stauros of the New Testament dice un poste clavado al suelo y usado para la pena capital. El diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. ¿Escucharon que acaba de citar a este erudito? New Testament dice Miren, un poste clavado al suelo y usado para la pena capital. El diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson dice la palabra griega stauros, cruz, significa palo o estaca vertical. Pero él obvió esta parte del diccionario del Nuevo Testamento de Wilton M. Nelson que dice esto. Pongan la lupa, cruz, crucifixión, instrumento de muerte, ¿en qué murió Jesucristo? Y inspirado quizás en la antigua costumbre de empalamiento, ya que la palabra griega staurón, cruz, significa palo o estaca vertical, inventado posiblemente por los persas o fenicios que usaron los griegos
y cartagineses, y sobre todo los romanos. Además de la cruz simples o palo vertical, se empleaban otras formas, la cruz con misa o de San Antonio, que tenía la forma de T mayúscula, la cruz sin misa, en el que el palo vertical sobresalía sobre el horizontal. Según la tradición, esta última fue la cruz en que murió Jesús. Es un mentiroso testigo de Jehová. Deshonesto como todo testigo de Jehová de las redes sociales. Le está mintiendo un montón de gente y alguien le tiene que decir que es un mentiroso. Dice, la referencia en los evangelios al título sobre la cabeza de Jesús, por ejemplo, Mateo 27:37, ¿qué es lo que dice? El texto dice que pusieron encima de su cabeza, el cartel de la acusación. Los testigos creen que Jesús murió así y el cartel encima de sus manos. Ahora vamos con Génesis y el tema de la canasta. Pero dice que murió con él ahí, los testigos, ¿no? Sin embargo, el cartel estaba encima de su cabeza. ¿Cómo puede estar encima de su cabeza? Estaba encima de sus manos, según la atalaya. Bueno, para que esté encima de su cabeza tiene que estar así, con las manos así. ¿Me explico? Que así crucificaban los romanos. Por eso dice que la referencia de Mateo 27:32, ¿qué dice Mateo 27:37? Perdón, dice, y pusieron encima de su cabeza el cartel de la acusación. El texto griego dice, caiepesican, epano, y pusieron encima. Y es una conjunción copulativa, y pusieron encima. Epesican epano, encima, epano deriva del adverbio epi, y epano es un adverbio de lugar, o sea que estaba encima de su cabeza. Epano, tis, kefale, encima de su cabeza, kefale, de ahí deriva la palabra, de hecho kefale es cefale, que es cabeza, astu, suya. Entonces Jesús murió con las manos así y el cartel encima de su cabeza. Los testigos de Jehová pueden inventar cualquier tontería, van a buscar cualquier tontería para querer refutar este argumento. Pero hasta el mismo erudito que acaba de citarlo refuta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice que respalda esta idea. El uso de la cruz de excusata, bueno, esa es la cruz de San Andrés, pero en esa no murió Cristo, en esa murió uno de los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La cruz consistía en un palo vertical de 1 o 2 centímetros de largo, ¿sí? Que muchas veces dejaba permanentemente en el lugar de ejecución. El palo transversal o patibulum. ¿Ven que él está mintiendo? ¿Ven que está mintiendo? Bueno, quedó como un mentiroso. De hecho, por eso él no quiso subir nuestro debate a su canal, porque él no me iba a mentir a mí, ¿no? Vamos a continuar. The Imperial Bible Dictionary dice en la página 376, la palabra griega para... ¿Cómo? The Imperial Bible Dictionary... The Imperial Bible in Dictionary. Están citando fuentes y cuando vamos a esa fuente lo va a refutar también. O sea, siempre que citen una fuente los testigos de Jehová, ya hemos comprobado que ha mentido. Ahora vamos a comprobar nuevamente que está mintiendo. ¿Cuál se podía usar para colgar cualquier cosa? Utilizar un pedazo de terreno. Y la última referencia, el libro Legado Doble, la Biblia y el Museo Británico dice, puede sorprender la información de que no hay tal palabra como cruz en el griego del Nuevo Testamento. La palabra que se traduce cruz es siempre la palabra griega stauros. Y claro, porque cruz es un término latino. La palabra griega stauros originalmente era poste. Nadie va a negar eso. Sin embargo, reitero, con el paso del tiempo fue cambiando. De hecho, él no va a citar otros académicos, no va a citar otros eruditos que dicen lo contrario a esa enciclopedia. Él va a citar lo que le conviene. Pero hay que recordarles a los testigos de Jehová lo siguiente, hay que recordarles esto. Primero, para hacer y refrescarle la memoria, vamos a poner en pantalla esta imagen. Bueno, aquí lo voy a poner para refrescarle la memoria. Los testigos de Jehová, lo voy a poner aquí. Acá está. Acá está. Los testigos de Jehová enseñaban que Jesús murió en una cruz. ¿Por qué cambiaron de postura? Porque cuando Rutherford toma el poder de los estudiantes de la Biblia, la sociedad,
se quería desvincular de Russell, que era un falso profeta, como Rutherford también lo fue. Se quería desvincular de Russell y ¿qué hizo? Empezó a enseñar que Jesús murió en un poste. De hecho, también los primeros libros de Rutherford enseñaban que Jesús murió en una cruz. O sea, fueron cambiando la doctrina y decían que esto era palabra de Dios. Es más, el propio Russell, y esto está en el sitio de los testigos de Jehová, lo voy a poner aquí, y esto es una piedra en el zapato para los testigos de Jehová. Miren lo que dice. Dice lo siguiente. En la biografía de Russell, en el anuario para los testigos de Jehová de 1975, citan la biografía de Russell o parte de lo que Russell dijo, que Russell fue el segundo presidente de los testigos de Jehová. El primero fue William Henry Coley. Esto lo dice el libro Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino. Dice que el primer presidente de los testigos fue William Henry Coley, o el primer presidente de la revista La Atalaya. Russell dice, por eso entendí, miren lo que entendió Russell, entendió Russell, que era la voluntad del Señor. O sea, Russell entendió que la voluntad del Señor es que empezara otra revista. ¿Qué es lo que Russell entendía? Que la voluntad del Señor era que empezara otra revista. Uno, eso es la voluntad del Señor, según Russell. Y la segunda voluntad del Señor, y lo que sigue es, en la cual se sostuviera en alto el estandarte de la cruz. La pregunta es, ¿entendió mal Russell que la voluntad del Señor era que se sostuviera en alto el estandarte de la cruz, o lo entendió bien? Por eso ponían el estandarte de la cruz ahí arriba, ¿lo pueden ver? La cruz con la corona. Russell entendió que esto era la voluntad del Señor. Si ellos dicen que esto no era la voluntad del Señor, tampoco era la voluntad del Señor que empezara otra revista. ¿Quién les puede garantizar o cómo pueden garantizar de que era la voluntad del Señor? Si la voluntad del Señor fue poner una cruz, pero en realidad no era la voluntad del Señor, ¿cómo van a probar o decir no, pero sí que empezar otra revista? Van a querer buscarle la vuelta y tratar de refutar esto, ¿no? No, si no era la voluntad del Señor y no están seguros que era la voluntad del Señor que haya puesto una cruz, tampoco van a estar seguros que empezar otra revista. Punto. Es un error para ellos que haya puesto la cruz. De la misma manera es un error que haya empezado otra revista. ¿Ok? Ahí lo dice en el propio sitio de los testigos de Jehová. Vamos a continuar analizando las mentiras de este testigo de Jehová, pero unas mentiras terribles, se lanzó. Vamos. ¿Qué significa una estaca o palo derecho? Entonces, con estas definiciones, yo saco la conclusión de que si en el griego pone stauros, la traducción, la traducción no debería ser cruz, debería ser palo o estaca, porque es su acepción principal. ¿Qué opinas de esto, Alex? Bien, entiendo que va a ser como un diálogo así como interactivo, ¿no? Ok. ¿Cómo tú Mira, marcas en esta primera parte estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo hasta cierto punto, porque lo que sí es verdad es que aparece originalmente la palabra griega estauros, ¿sale? Hasta ahí estamos de acuerdo tú y yo, porque obviamente no fue escrito al español, sino fue traducción de traducción. Pero ya de entrada yo le veo una flaqueza a Testigos de Jehová, no a ti porque tú no la fundaste, perteneces a ellos pero no la fundaste, a los fundadores en este caso, porque tú sabes bien que la congregación que se dedicó, digamos, a traducir los escritos, a recopilarlos incluso, fue la Iglesia Católica, y yo tengo que decirlo, fue la Iglesia Católica. Entonces, para nosotros apegarnos a un texto con su contexto sobre los términos gramaticales y las palabras adecuadas que aparecen en los textos, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿quién fue aquella congregación o hombres que participaron en el trabajo para ver si la regaron o no la regaron en este caso? Pero vemos que en el 90%, 80%, si usted quiere, los que están en el chat, hagan el ejercicio, verán que cualquier Biblia, aunque no sea Testigo de Jehová, la Biblia, va a aparecer un Cristo crucificado. O sea, tantas son las veces que aparece así, que no se ha tenido problema con eso, a excepción de Testigos de Jehová. Pero luego tú preguntas, ¿será que Testigos de Jehová, si realmente ellos se apegan al texto original, por qué no fueron las personas que tradujeron en su momento el trabajo y que participaron, al menos en dividir, no sé, los capítulos y versículos? ¿Sale? Ese es mi primer punto de vista. O sea, porque tenemos que partir de una raíz, un punto madre.
Si yo digo, ese cuento que escribieron, o esa leyenda, o esa novela que están escribiendo está mal, quiere decir que yo tengo un apoyo en algo, pero yo veo que Testigos de Jehová no tienen ningún apoyo. O sea, ellos dicen, está mal aquí, nosotros tenemos Miren, el texto más apegado. esta Biblia que ven en pantalla es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la verde. Después tuvo la negra y ahora está la gris. Ellos dicen que hay revisiones. ¿Me explico? De hecho, no está mal que haya revisiones. El tema es el siguiente. La Reina Valera tuvo revisiones, pero la Reina Valera nunca dejó de traducir Stauron por cruz, o la mayoría de las veces tradujo Stauron por cruz. La Biblia de Jerusalén, ¿no? La mayoría de las Biblias, siempre cuando se hicieron revisiones, la mayoría, la misma palabra Stauron la tradujeron cruz en la revisión siguiente o en el ejemplar siguiente. Sin embargo, los testigos no, directamente ya Stauron lo cambiaron. Pero sin embargo, en 1 Samuel 21:10, mire lo que dice aquí. David empezó a tomar estas palabras en su corazón y le dio muchísimo miedo a causa de Aquís, el rey de Gat. De modo que disfrazó su cordura ante los ojos de ellos y empezó a hacerse el loco en manos de ellos e hizo continuos signos de cruz. Ahora tradujeron garabatos, marcas, garabatos. ¿No? ¿Por qué tradujeron marcas o garabatos? ¿Por qué? Le voy a explicar algo. Esta palabrita que ustedes vieron ahí, perdón, se me fue. La palabra cruz que aparece en 1 Samuel es en realidad, es una letra hebrea y es la tab antigua. La tab antigua. ¿Y por qué ahí aparece, en el texto hebreo, aparece tab? ¿Por qué aparece la tab? Porque si ustedes se buscan, mismo en el sitio de los Testigos de Jehová, en el mismo sitio de los Testigos de Jehová, ustedes ponen esto, miren. Ponen la tab, miren, 22ª y última letra del alfabeto hebreo. Su nombre significa literalmente marca, ¿no? Con ella comienzan 8 versículos, ¿ok? Marca, literalmente. Pero ahora si ustedes ponen y siguen buscando en el mismo sitio de los Testigos de Jehová, ¿no? Vamos a ponerlo en español. Miren, como en el alfabeto hebreo, tal cruz era forma original de su letra, tab. Acá está, ¿ven? Esa palabrita tab es la que aparece en 1 Samuel 21:13. Y la tradujeron cruz. Y es la que aparece en Ezequiel 9:4, cuando dice marca con una cruz la frente de los israelitas, dicen las traducciones católicas. ¿Por qué? Porque es tab, es una letra, es como la T. Esa es la letra del alfabeto hebreo. Entonces, por eso ahora yo puedo decir, no, pero significa marca, van a decir ellos. Marca. Se van a centrar en significa marca. ¿Y por qué tradujeron cruz? ¿Se equivocaron? ¿Se equivocaron? Y dice, por eso la letra inicial del nombre de su dios Tammuz. De hecho, hoy los judíos tienen un mes Tammuz, ¿no? ¿Por qué? No porque le rindan honor al dios Tammuz, sino todo lo contrario, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? La letra Tab tiene forma de cruz. Imagínate Dios pidiéndole marca con una tab y le ponían la letra, la tab, y la tab tenía forma de cruz. Es más, miren, se la voy a poner aquí. La tab antigua. La tab antigua. Para que ustedes vean lo que era la tab antigua, se lo voy a poner en pantalla. Esto mandaba Dios, ¿a quién? A marcar la frente de los israelitas. En otras palabras, los testigos de Jehová no se dejarían marcar, por eso ellos no son los verdaderos descendientes de los patriarcas, ¿no? De los antiguos. ¿Por qué? Porque si ellos se hubieran dejado marcar con esto, le hubieran dicho a Jehová, hey, me estás marcando con la marca del dios Tammuz. No me hagas la tab, que es la marca del dios Tammuz. O sea, la verdad que son realmente chistosos cuando dan estas clases de argumentos, ¿no? Pero esto es para que vean lo deshonesto de este muchacho. Me quiero centrar en algo que dijo recién, lo voy a poner aquí. Gracias a los que se van sumando, hermanito, les agradezco un montón. Sepa que yo ahora estoy enseñando, no estoy en vivo, ¿sí? Porque tengo mi hija en el hospital, se me complica, ¿no?
tengo a mi hija que está con una neumonía, está en el hospital, está con oxígeno y demás. Así que bueno, gracias a todos que han orado por mi hija, les agradezco muchísimo por sus oraciones. Bueno, vamos a continuar. Bueno, Algo continuamos. sólido en la Biblia. Entonces, con la Biblia, yo quisiera, amigo, pregunta que tú me compruebes que en la Biblia diga o haya una referencia que fue en una estaca, así tal cual. ¿Tienes el capítulo y el versículo? Ok, sí lo tengo. Tengo, como te decía al principio, un par de referencias que nos dejan claro que fueron en un poste, ¿no? De todas formas, antes de pasar a esto, sí que me gustaría comentar que, bueno, yo he dado 5 referencias, ¿no? 5 léxicos, ¿no? Sí, Ha mentido en los léxicos y yo lo he desmentido públicamente. Ha mentido. significado de Stauros. Tú has dado tu opinión, pero No. El tema es que ahí Alex no conocía los léxicos. ¿Ven cómo le pueden mentir a un católico? ¿Se dan cuenta? Esa es la actitud que ellos tienen. Te citan léxicos. Ni siquiera él tiene esos léxicos en la casa. Debe tener simplemente el diccionario de Vine, como mucho. Los otros ni lo debe tener. no te he escuchado citar ninguna referencia. Entonces, quizás, pues, desde mi punto de vista está un poco más fundamentado mi definición, ¿no? La definición que yo he dado de Stauros, porque he dado 5 léxicos, ¿no? Y tú no has dado ninguno, has dado una opinión, que está bien, pero habría que ver lo que significan en los léxicos. Y es más, ¿Y por qué no citas los léxicos que te contradicen? ¿O por qué no citas los léxicos completos como los cité yo, sin omitir información como lo hiciste? palabra cruz que tenemos en español proviene del término latín crux, y ni siquiera crux en los siglos primeros significaba una cruz de dos brazos. Como tú has dicho, significaba un instrumento de ejecución, pero no Ya lo desmentimos, sí. era un simple poste. No era un simple poste. Ya lo desmentimos con el diccionario expositivo de Vine, con el diccionario de Wilton Nelson, y ahora hablamos de mentir con esto que tengo acá. Ustedes van a ver con esto, lo voy a poner en pantalla. Bueno, ahora lo muestro. Lo voy a dejar que él cite. O sea, en los escritos de Livio, de Justo Lipsio, perdón, hay un... Ahí está, Justulipsius. Para los que no saben, hay un libro, Justulipsius, que es The Cross, la cruz. Y en ese libro, Justulipsius elabora los distintos instrumentos de suplicio, de tortura que se utilizaban los romanos. Entonces, él cita a Justulipsius y dice que Justulipsius dijo que Jesús murió ¿en qué? En un poste, en un palo. Vuelve a mentir. Vuelve a citar fuera de contexto a Justulipsius. una imagen que la tengo aquí, de una crux simplex, ¿no? Y es esto. ¿Ven? Esto es una crux simplex. Esto es un poste. Y de la crux viene, del término latín crux, viene la palabra cruz. Bueno, ese libro que citó es de Justulipsius. ¿Por qué no citó la página 60? Porque Justulipsius no enseña que Jesús murió en un poste, sino que da varias opciones de los instrumentos de ejecución, pero nunca dijo que murió en un poste. El libro de Justulipsius dice que murió en una cruz. ¿Por qué miente el testigo de Jehová? Porque están acostumbrados a mentir. Son unos mentirosos. Otra vez, ya van tres documentos que cita, y los 3 ha cometido deshonestidad intelectual. Entonces, una vez más, ustedes pueden ver la deshonestidad de este testigo de Jehová. De hecho, lo ha aprendido el cuerpo gobernante. Y no solamente ellos hacen lo mismo. Barragán, Cristian Izquierdo, Gabriel Asaf, Edgar Pacheco, Carlos Veloso. Todos hacen exactamente lo mismo. Son todos cortados por la misma tijera. A partir de Lutero empezaron a existir todo esto. Usted le preguntan a este muchacho que te nombra un testigo de Jehová del año 1321, no hay. No, había uno que creía algo parecido, había hereje en todos lados. ¿Dónde estaba la organización? ¿Dónde estaba, si es que existía la organización? ¿Dónde estaba? ¿Quién era el cuerpo gobernante de esa organización que existía en aquella época, si es que existía?
Van a decir que hubo tiempos de oscuridad, de la Inquisición, típico de todas las sectas milenaristas fundamentalistas. Van a decir que hubo un remanente fiel, malinterpretando los textos, los mismos dicen los protestantes, no somos el remanente fiel, pero ninguno les puede comprobar que su iglesia, organización o su secta, o sus pastores o líderes que guiaban a ese rebaño existían en el año 1320, 1240, 1550, 1812, siquiera. ¿Me explico? 970, año 1115. No existían. Son sectas. Entonces, claro, es interesante que incluso sabemos que los idiomas van evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, incluso en el siglo I, la voz latina crux no significa lo que nosotros hoy propiamente entendemos por cruz. Bueno, de hecho, en el siglo I ya se entendía. Se entendía. Y en la época de Cristo también. De hecho, ustedes, si ven también, hasta el día de hoy, ¿no? En Grecia, que los griegos conocen mejor griego que estos muchachos, testigos de Jehová que están ahí populando por las redes, y la iglesia ortodoxa griega, le van a discutir justamente a la iglesia ortodoxa griega. Si ellos citan a eruditos en griego, ¿la iglesia ortodoxa griega qué es entonces? Conocen bien el griego y no tienen un poste. Por ahí agarran una excepción, como mucho. Buscando por ahí, escarbando. Ay, por acá encontré, miren, ¿no? O los testigos de Jehová son mandados a hacer para buscar excepciones a la regla. Pero el consenso cristiano sabe que Cristo murió en una cruz. Ellos también lo sabían hasta que lo negaron. Ahora, otra cosa, bueno, sin ir más lejos, las catacumbas, la cruz de Herculiano, el grafito de Alexameno CBTC, era una burla para los cristianos que hacían a Jesús crucificado con una cabeza de asno. ¿Por qué? Porque los judíos, o de asno o de burro, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos decían, este no es nuestro rey. ¿Cómo va a venir montado este rey en una cabeza, en un pollino o en un asno? Así que vos te crees que sos nuestro rey veniendo. Bueno, lo crucificaron y después se burlaban, ¿no? Diciendo que este rey que viene, un rey nunca podía entrar para la cultura en un asno, un pollino de asno. Bueno, lo crucificaron, le ponían cabeza de asno, ¿no? Y se burlaban de nuestro Señor. La cruz de Herculeano, por ejemplo, las catacumbas de Priscila, hay un montón, el primer siglo. Ahora ellos van a decir que es pagana la cruz, que es pagana, que es un instrumento pagano, y que va a dar una serie de argumentos muy chistosos, miren. Quería dejar eso claro, ¿no? Pero bueno, tú me decías algún versículo que diga que Jesús murió en un poste, ¿no? Ok, vamos a leer Hechos 13:29. Hechos 13:29 me parece un buen texto. A ver, léelo, por favor. Ok. Lo que pasa es que yo creo que para que nadie diga que nuestra Biblia está manipulada, me gustaría que tú también lo leyeras en la tuya. Miren la trampa que hace. ¿Y te parece bien ahorita que me toque a mí? ¿Me ayudas leyendo también? Claro, sí. ¿Sí? Ok. 13:29. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Muy bien. Ok, aquí me pone madero, ¿no? Muy bien. Pero yo la pregunta que te haría, Alex, es ¿por qué la Biblia, porque tú eres católico, ¿no? Pero ¿por qué la Biblia Nácar Colunga y la Biblia Martín Nieto, que son dos Biblias, que son escritas por sacerdotes católicos y tienen el imprimatur de la Iglesia Católica, es decir, son traducciones oficiales, aquí pone leño, en estas traducciones, pone leño? Bueno, vamos a explicar. Dice que lo bajaron del madero o del leño, porque ahí aparece la palabra xilon. No aparece stauron, aparece xilon. El evangelista San Lucas, que escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, van a notar algo del evangelista San Lucas. Siempre que el evangelista San Lucas dice
que el que no carga su cruz y me sigue, Mateo, el que no carga su cruz y me sigue, Marcos, el que no carga su cruz o el que no, siempre utiliza para cargar, bastazo, estauron, cargar. Pero el evangelista Lucas, cuando dice el que no carga su cruz y me sigue, ¿no? Relata, ¿no? Dice, bastatson estauron, cargar la cruz, cargar el estauron. Sin embargo, el mismo evangelista, en Hechos de los Apóstoles, dice, fue colgado en un madero, no dice estauron, dice exilon. ¿Por qué hace la diferencia entre exilon y estauron? ¿Por qué? Porque exilon es el palo transversal. Para el evangelista estaba entendiendo que exilon no era estauro, porque estauro es el todo. Y exilo, para los que simplemente le voy a dar un relato. Le voy a dar un relato, miren. Cuando Jesús va a la cruz, cuando Jesús va a ser crucificado, perdón, algunos dicen de que Jesús cargó el palo transversal. El palo transversal. ¿Por qué? Porque el leño o el silón ya estaba en el monte Gólgota. Algunos dicen eso. Ahora, ¿por qué dice colgado en el madero? ¿Por qué no dice colgado en el estaurón? ¿Por qué? Les voy a mostrar muy simple por qué lo dice, para que los testigos de Jehová no te engañen. Mirá, si vos te vas a la Biblia hebrea, ¿qué es lo que dice la Biblia hebrea? Luego deben salpicar con parte de la sangre los dos postes laterales y la parte superior del marco. O sea, ¿qué es lo que forma los dos postes? Forma un marco. Un marco. Pero ¿cuántos postes son? Dos postes laterales y uno, ¿me explico? Y la parte superior, o sea, los laterales y el superior. Eran 3 palos. Pero ¿cómo le llama marco a todo el material? A todo lo que lo compone. ¿Cómo le llama Lucas? Le llaman madero. A todo. Al palo al lateral, o sea, al poste y al palo transversal. Le llama madero. No tiene nada que ver si el evangelista después dice fue colgado en el madero. Sí, el material que lo compone. La cruz. ¿Por qué? Porque aquí también nadie va a decir, no, pero pará. A ver, ¿qué mandó a pintar? ¿El marco o los postes? No, el marco es el todo. Bueno, el madero es el todo. No se dejen engañar por estos muchachos, porque de verdad son tan deshonestos. De hecho, con Justus Lipsius, recién lo acabo de mostrar, ¿no? Fue tan deshonesto. Pero ahora vamos con una serie de argumentos que él dio, ¿no? Que son muy, pero la verdad, muy chistosos. Son muy chistosos. Lo vamos a poner aquí. Miren, el testigo de Jehová ahora se va a centrar en un término, epano, que es un adverbio de lugar. ¿Por qué? Porque Alex le va a decir que Jesucristo murió crucificado, pero los testigos de Jehová dicen que murió así. O sea, ahora van a ver, ¿no? Se los voy a mostrar. Escuchen. Ponga atención, por favor, lo que están viendo, que Cristo murió de esta manera. Como estamos alegando que se fue en la estaca o la cruz, ellos dicen que así. Le voy a mostrar mis manos un momento a usted. Aquí están. Entonces, colocan un... Tengo una imagen aquí. A ver, dale. Miren cómo... Ahí está. El texto griego dice, presten atención. El texto griego dice, y pusieron encima de su cabeza el cartel de la acusación. Mateo 27, 37. El texto se lee que pesican epanotis que fale saftu, y pusieron encima de la cabeza suya, que fale, haftu, suya. No es auto, ojo, testigo de Jehová, es haftu. Ahora, el testigo de Jehová tiene un as bajo la manga, pues yo ya los conozco. Va a citar Génesis, el texto de Génesis, donde aparece el término epano. ¿Y qué quiere decir? Alex argumenta de que no puede morir en un poste. ¿Por qué? Porque si no el cartel no estaría encima de su cabeza, estaría la mano en el medio. La mano en el medio. ¿Me explico? La mano en el medio. Entonces estaría el cartel encima de sus manos, dice Alex. No, pero está encima de su cabeza, porque aunque esté algo en el medio no hay problema, dice él. Y salta con Génesis. En una visión hay una excepción a la regla. Escuchen.
Ahí está, exactamente. En la imagen que tú tienes, es una literatura, ahorita la voy a mostrar, pero aquí aparece un clavo que está sujetando las dos muñecas, ¿sí? Y está de esta manera, así. Nosotros podemos tener una pista para ver si es o no es como dicen testigos de Jehová. Yo digo que no. ¿Sabe por qué no? Porque si fuera así, entonces dijera, arriba de las manos colocaron este letrero con la señal de su condena, con el escrito que le iban a poner. Sin embargo, dice arriba de la cabeza. Y peor todavía, ¿me puedes apoyar, por favor? Juan capítulo 19, versículo 19. Usted va a ver un paralelismo que hay entre estas dos situaciones, que es el mismo evento, pero bueno. Vale, dice, además Pilato escribió un letrero y lo puso en el madero de tormento. Decía, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Continúa otro versículo, por favor. Bueno, se imaginan un cartel escrito en 3 idiomas, en el medio del arco entre la cabeza y las manos, y que los que veían esto lo veían de lejos, que tenían visión nocturna, tenían una visión, no sé, tenían elevados los sentidos antes de la resurrección. Bueno, los testigos de Jehová creen cada cosa. Bueno, vamos a continuar. Muchos judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue clavado al madero estaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Fíjense, 3 idiomas. O sea que no era un letrero chiquito. No. Y los discípulos veían esta cosa desde lejos. No era un letrero chiquito. Pero el testigo de Jehová va a tener un as bajo la manga y va a citar el libro de Génesis. Miren. Muestro con Biblia que Mateo 27:37 dice que lo pusieron arriba de la cabeza. De manera que si yo estoy así crucificado, hay completo espacio y grandísimo. Mire qué contento está el testigo, piensa que va a refutar con el argumento que va a traer. Está muy feliz, mire. Para colocarme un letrero en 3 idiomas que digan el motivo de mi condena. Mateo 27:37 y Juan 19:19 lo explican claro, tan así. Va a citar el término epano. Que las personas que iban pasando podían apreciar ese letrero sin ningún problema. En cambio, si yo estoy así, es muy difícil que la gente pueda ver desde lejos o siquiera leerlo. Tendrían que hacer esto, acercarse bien, pero el texto tendría que decir, la gente se acercaba porque no veía bien, no apreciaba bien lo que estaba en el letrero. Eso tendría que demostrarlo él con capítulos y versículos. Entonces, amigo, la pregunta es, ¿por qué dice eso el texto bíblico y no dice, arriba de las manos colocaron el letrero? O si tienes el texto, pues dale. 16. Te lo voy a mostrar con la propia imagen, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero yo el cartel lo veo encima de sus manos, ¿no? Está encima de sus manos, ¿no? Pero también así está encima de su cabeza, ¿no? O sea, No, está encima de sus ahí está encima de sus manos. Y de hecho, ese cartelito que vos ves ahí, ese palo, ese cartelito de madera, era de madera, lo cruza. Por ende, vos estás viendo una cruz ahí, un poste. Miren, hasta el cartelito de la acusación lo refuta. Y para colmo, ahí hay un solo clavo. Y la escritura dice, a menos que no vean sus manos la marca de los clavos, los, plural, elos, clavos, plural. O sea, está en error por todos lados. Van a justificarlo como sea, van a decir, no, pero en realidad fue crucificado una mano acá y la otra un poco más arriba. Van a decir, no, eso es una tontería, eso no lo cree nadie. Van a citar quizás algunas, quizás no, eso en toda la historia no se ha creído semejante tontería. Yo entiendo que esto también está encima de su cabeza, ¿sí o no? No. Pero eso es sacar una conjetura. O sea, el texto es claro. El texto es claro porque es que imagínate que fuera al revés la situación y yo dijera, Alejandro, los católicos dijéramos que fue arriba de su cabeza y entonces el texto dijera arriba de las manos. Entonces tú no perderías tiempo para decirme a mí, Alejandro, lo siento mucho, pero ahí no dice textual arriba de la cabeza, Alejandro. Ahí dice arriba de las manos. Y entonces tú te aferrarías a ese argumento. Pero como es al revés, ahora yo tengo que aferrarme ahí. Y yo te pido, no con imagen, con capítulo y versículo. Alejandro, aquí está que diga arriba de las manos. Ok, mira, te voy a responder a ese argumento con dos vertientes, ¿no? La primera es, como decíamos, el propio lenguaje, ¿no? La propia gramática. El techo de mi casa está encima de mi cabeza, pero también está encima de mis pies, porque la posición de referencia es encima. Si el texto me hubiera dicho que el cartel está directamente... Miren las tonterías que puede argumentar un testigo de Jehová para está comparando un hecho histórico con el techo de su casa. El evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, quiso plasmar en la escritura que el cartel estaba encima de su cabeza, epano, encima de su cabeza, que fale. Punto. O sea, ¿qué tienen que inventar? Por favor. Por favor. Es más, ustedes van al texto griego, en otros versículos, ¿no?
Miren, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que Jesucristo viene sobre un pollino de asna, ¿no? Animal de sobre. Y aquí viene epi, que es un adverbio, encima. De ahí deriva la palabra epano, epi, encima. ¿Se dan cuenta? Y va a citar ahora Génesis para decir el ejemplo de las canastas. Va a dar el ejemplo que da, miren. Es muy, muy obvio. Estos argumentos ya los conozco. Son los mismos de siempre. Encima de su cabeza, o inmediatamente encima de su cabeza, entonces te compro el argumento. Pero no es lo que pone. Dice encima, sobre. O sea, de la cabeza para arriba, todo es. No, dice encima de su cabeza, punto. Todo es sobre, no dice nada, eso lo está agregando. Todo es sobre, no. Encima de su cabeza. Encima. ¿Por qué? Porque la cabeza. Les voy a dar un ejemplo rotundo. Miren. En la cultura hebrea, la cabeza era símbolo de autoridad y honra. Por ejemplo, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Primera de Corintios 11:3-7, el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Está enseñando lo que dice Efesios anteriormente, ¿no? Bueno, unges mi cabeza con aceite, Salmo 23:5. ¿Me explico? Eclesiastés 9:8, que no falte ungüento sobre tu cabeza. Proverbios 4:9, adorno de gracia clara a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Isaías 61:3. O sea, la cabeza, por eso dice en su cabeza, porque justamente era una cuestión de dignidad lo que tenía en la cabeza. Por ejemplo, el rey, la corona. O sea, siempre cuando se utiliza el término cabeza en muchas referencias bíblicas, no siempre, perdón, pero la mayoría de las veces que se habla de dignidad, símbolos de honor y demás, se usa cabeza. Pero ¿por qué a Jesús le pusieron el cartel encima, literalmente su cabeza? ¿Por qué? Le pusieron corona de espinas, humillación en su cabeza, en su cabeza, y en realidad la frente también formaba parte de la cabeza, ¿no? Y el cartel. Ahora, ¿por qué? Porque justamente lo creían indigno, le ponían todo lo contrario a lo que debía. Corona, o sea, una corona de rey realmente, ¿no? Y esa corona de espinas se transformó en un símbolo de victoria. ¿Me explico? Como la cruz, los testigos de Jehová no lo creen, pero no importa. Nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo. Pero reitero, en la cultura hebrea la cabeza tenía otra connotación, sobre su cabeza tenía otra connotación. Sobre, ¿no? Como si quieres un kilómetro para arriba es sobre. Pero es más, si nos vamos a la gramática griega es epano, esa palabra, la palabra que aparece ahí sobre es epano. Y tú podrías preguntarte, ¿y epano significa literalmente encima de su cabeza? Sí. Pues te voy a dar un ejemplo en la Biblia Isaías que 40. epano no significa literalmente sobre su cabeza. Isaías 40. Génesis 40, Génesis, 16 y 17, que esto está escrito en hebreo, pero en la Septuaginta pues lo pone en griego y pone epano, ¿no? Génesis, aquí cuenta la historia de cuando José estaba en la cárcel, ¿no? Y estaba el panadero y el copero, ¿no? El jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, y el de los panaderos le cuenta un sueño para que José lo interprete. Y dice Génesis 40, 16 y 17. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado algo bueno, le dijo, yo también estaba en mi sueño y tenía 3 canastas de pan blanco sobre la cabeza, epano, dice la Septuaginta. Dice, en la tercera canasta, en la canasta de encima, había toda clase de comestibles para Faraón, el producto de un panadero, y había aves comiéndoselas de las cestas sobre mi cabeza. Es decir, fijémonos en la imagen, ¿no? Estaba la cabeza del panadero, una cesta, una segunda cesta y una tercera cesta. Vamos a leer el texto. De verdad que son desvergonzados. Son desvergonzados. Son desvergonzados. Esto es lo que habla él, ¿no? De las canastas, ¿no? Llevaba 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido. A ver, ¿eran literales a esta canasta? No. El término epano, cuando se aplican hechos físicos reales, significa encima. Punto. Ellos tuvieron que buscar la excepción a la regla en una visión. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el texto, hay una interpretación. José respondió, esta es la interpretación de un sueño. Era un sueño, no era un hecho físico real.
En hechos físicos reales tiene que probar que Epano haya algo en el medio. Esa es la obligación de él. En hechos físicos reales. Acá buscó la solución en la regla. Por eso el cartel de la acusación estaba encima de su cabeza. Reitero, la cabeza era símbolo de consagración y liderazgo. Levítico 8:12, Salmo 133:2, Esther capítulo 6 versículo 8, Lamentaciones capítulo 1 versículo 10, Isaías capítulo 3 versículo 24, Jeremías 3:27, Colosenses 1:18, Apocalipsis 14:14. Por eso a Jesús le pusieron el cartel encima de su cabeza. ¿Para qué? Todo lo contrario, querían humillarlo. No hacían eso los romanos. Crucificaban al crucificado y se terminó. Pero a Jesús le pusieron, ¿qué? Un cartel. O sea, y esto es un hecho, una visión, un sueño. No es un hecho físico real. La mayoría de las veces que el término epano o el adverbio lugar aparece en la escritura en hechos reales, dice que está encima de, punto, se terminó. Después voy a seguir desmintiendo a este testigo de Jehová. Este es un video cortito que voy a hacer, porque es muy mentiroso. Reitero, Ed, testigo de Jehová, tenés la obligación de subir nuestro debate a tu canal. No lo hiciste, te lo estoy diciendo, subilo completo. ¿Por qué? Porque como perdiste el debate, fuiste tan deshonesto que no quisiste subir. Después dice que supuestamente la cruz es pagana. Vamos a ir después con ese tema, que es un símbolo pagano. Pregunta al testigo de Jehová, ¿tú llevarías colgado una cruz sabiendo que mataron al Señor? En otras palabras, si mataran a tu hijo, ¿llevarías tú colgado el arma con que lo mataron? Preguntas tontas que hacen. Vamos a responder este argumentito. Miren, si un familiar muere ahogado, ¿me voy a dejar de bañar? No. Si un familiar muere ahogado, ¿voy a dejar de tomar agua? No. Si un familiar se muere atragantándose con un pedazo de pan, ¿voy a dejar de comer pan? No. Si una mujer muere dando a luz, ¿voy a rechazar su hijo? No. Son preguntas que hacen los testigos de Jehová, que no tienen pie ni cabeza. De hecho, los apóstoles murieron por predicar la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Y ellos qué hacen? Van con la Biblia bajo el brazo. La causa de la muerte de los apóstoles fue predicar la palabra. Y ellos van con la Biblia. Y así varios, ¿no? Van a decir, no, pero no lo mataron con la palabra. Van a decir, ellos siempre buscan la vuelta, ¿no? Pero fue la causa por lo que lo mataron. En otras palabras, la cruz, para los cristianos, para toda la historia del cristianismo, se transformó en un símbolo de victoria. Y lo creía el Charles Russell. Vean todos los libros de Russell antiguos. Russell, que decía que era el mensajero de la Odisea, creía de que la cruz era un símbolo de victoria. Cristo venció en la cruz. Dice San Pablo que nos gloriamos en la cruz de Cristo. Para nosotros, poder de Dios. Locuras para los que se pierden. Entonces, la cruz, en sus inicios, si estamos hablando, si vamos a hablar de paganismo, ellos, por ejemplo, vamos a dar ejemplos. No podrían tomar mate. Aquí en Argentina el mate es una bebida espirituosa. La torta tiene origen pagano. ¿Y ellos qué hacen? Comen torta en los aniversarios. Las copas también tienen origen pagano. Las copas, ¿no? Pero la Biblia habla de copas, sí, pero los egipcios usaban ya mucho antes. Les puedo dar varios ejemplos más. El cometa, hay una revista La Atalaya, la voy a poner aquí en pantalla, miren, Miren, lo voy a poner en pantalla para que ustedes vean los testigos de Jehová, ¿no? Acá. Simplemente ustedes tienen que ir al sitio de ellos para ver con las contradicciones en las que se encuentran. Miren lo que dice el sitio de los testigos de Jehová. ¿Qué dice? Elevar una cometa puede ser divertido. Sí, de hecho es muy divertido elevar una cometa. Pero ¿cuál es el origen del cometa? Miren, Su significado religioso, que eran relacionados con los dioses y héroes. Dioses. Entonces el testigo de Jehová está animando a la gente que remonte cometas. En otras palabras, que invoquen a los dioses.
Nadie va a acusar a un niño de que porque está remontando un cometa está invocando a los dioses. Llevar una cruz no te hace pagano. Entonces, toda esta ignorancia atrevida que pupulan los testigos de Jehová en las redes sociales, me he cansado de refutarlos. Son unos deshonestos mentirosos. Bueno, gente, me tengo que retirar. Gracias a todos, los quiero mucho, pórtense bien. Gracias a todos los que están orando por mi hija. Cuídense, hermanitos. Dios me lo bendiga. Chau, chau.